sentí de Dios que pudiéramos dedicar un espacio considerable al mensaje que la iglesia primitiva daba en medio de esos tiempos, en medio de esas épocas que hemos estado considerando. Y uno de ellos está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Al estar leyendo este pasaje, y por supuesto muchos más del Nuevo Testamento, pero particularmente al estar leyendo este pasaje, me hacía varias preguntas. La primera de ellas era, si nos hubiésemos convertido en algún lugar donde no hubiera iglesia, o nos hubiésemos simplemente convertido en casa y hubiéramos leído el Nuevo Testamento, nosotros hubiésemos tenido ciertas ideas, ciertas expectativas, ciertas esperanzas. Y entonces, al entrar a una iglesia por primera vez, a lo mejor notaríamos algunas diferencias, notaríamos algunas cosas, y probablemente con el conocimiento que tengamos estaríamos listos para abrazar ciertas cosas o para rechazar ciertas otras cosas. No sé si está de acuerdo conmigo hasta ahí. Pero, la mayoría de nosotros, cuando nos convertimos, empezamos a asistir a una iglesia. Y entonces se mezcló la experiencia de estar en una iglesia con todo lo que implica, se mezcló con el conocimiento bíblico que fuimos tomando al leer la Biblia y al oír los mensajes, y nos fuimos haciendo una idea de lo que es la iglesia. Probablemente si yo me hubiese convertido en una iglesia diferente, yo pensaría que esa iglesia es la mejor iglesia, pero como me convertí en esta, fui asimilando las cosas y características y enseñanzas, lo bueno y lo malo de esta iglesia. De tal manera que cuando voy a otra, veo diferencias y probablemente no me guste y probablemente incluso piense que están mal. Pero mucho de eso será no por la palabra, sino por la costumbre, por las ideas que he venido adquiriendo. Y eso me va formando mis criterios, va formando mis conceptos, va formando aquello con lo que puedo o no estar de acuerdo, va formando aquello con lo que puede o no gustarme, e incluso va formando aquello con lo que puedo decir, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Y hay una lucha, quisiera abordarlo en un momento más, espero no meterle confusión,
Espero inyectarle hambre de Dios en medio de la congregación. Hace un par de años, tal vez, quizá 3, Jesús Adrián Romero escribió una canción que me gustaría que la escuchara y ojalá que la alcance a leer. Está en un fondo negro. Se llama Algo Más. Y espero que usted y yo nos vayamos con ese pensamiento y que entendamos que del trono vendrá ese algo más a nuestra vida. ¿Está bien? Algo más me dice el corazón, hay algo más. Algo más escucho en el silencio, hay algo más. Algo más por conocer cada momento y disfrutar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Algo más hoy en un sueño, hay algo más. Algo más escucho en la mañana al despertar. Algo más me grita el corazón al añorar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad, donde hay algo más, donde hay algo más. Algo más me digo en el espejo, hay algo más. Algo más escucho como un eco al descansar. Algo más me dicen las estrellas al brillar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad, donde hay algo más, donde hay algo más, donde hay algo más, donde hay algo más.
del mensaje de la iglesia. ¿Ha tenido usted esa sensación de que debe haber algo más? O cada que sale dice, no hay más allá que esto. Algo más, dice el corazón, debe haber algo más. Debe haber algo más. Así que me gustaría llevarle a través de esta consideración. Vuelva conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, a lo mejor ni ha cambiado. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 21. Hechos 2, 1 al 21. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí nuestra lectura. Le decía al principio de nuestra charla, si solo tuviéramos la Biblia como referencia de lo que es la vida de la iglesia, y de repente usted y yo viniéramos a una, ¿notaríamos algunas cosas? ¿Notaríamos algo diferente? ¿Notaríamos algo que concuerda? Tenemos que preguntarnos hasta dónde ha influido el que nos hayamos convertido y crecido en esta iglesia para la formación de nuestros conceptos y nuestros juicios. Porque probablemente vamos a otra y decimos, eso está mal, y resulta que es bíblico. Y venimos aquí y decimos, eso está bien, y resulta que no lo es. Y es todo un desafío para cada uno de nosotros el tener un balance. Tal vez sea el desafío más grande que cualquier ser humano pueda encontrar, el ser balanceado. Vamos a los extremos, casi en todas las cosas, salud. Vamos a los extremos. Y nos cuesta ser balanceados. No solamente en cuestiones de fe, en cuestiones de conceptos, pero aún a veces en cuestiones de dieta, ¿no es cierto? Vamos a extremos, de repente nos desaforamos con ciertas cosas y luego vamos al otro extremo y rara vez, pocas veces tenemos un balance. Fue por el año aproximadamente 1700 que surgió una controversia muy muy grande en las filas del cristianismo. La iglesia había pasado por diferentes circunstancias, por diferentes etapas, por diferentes cosas, se habían rescatado una serie de
de verdades, de valores, de prácticas, pero surgió una controversia que se ha venido agudizando en los últimos años, y era la controversia entre el Espíritu y la Biblia, entre el Espíritu y la Biblia, entre las señales, milagros, maravillas y lo que está escrito en la palabra. De tal manera que hubo personas, y tal vez uno de los movimientos que más contribuyó a esto fue un movimiento formado por los cuáqueros. Los cuáqueros insistían en que la vida cristiana debería ser una vida que se experimenta, una vida que se siente, una vida donde de veras Dios está guiando, y ellos empezaron a enfatizar que no era tanto una cuestión de creencias, de credos. Incluso decían, alguien puede leer la Biblia y no sin algo de verdad. Alguien puede leer la Biblia, conocer toda la Biblia y aún así no ser obediente a Dios. Y ellos insistían en ser sensibles a la presencia de Dios, ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y no atenerse tanto a las Escrituras. En algún punto, no fueron ellos por supuesto, pero en algún punto gente llevó al extremo eso, de tal manera que empezó a abrazar casi cualquier señal, casi cualquier milagro, casi cualquier sentimiento como si fuera de Dios. Y dejando a un lado la palabra de Dios. Por supuesto hubo los que se radicalizaron al otro extremo y dijeron, no, es la Biblia, es el libro sagrado por el cual Dios nos habla. Lo sientas o no lo sientas, tienes que atenerte a las Escrituras. Las Escrituras son la única y absoluta verdad de Dios, y no es tanto que Dios te hable, que Dios te diga, y se radicalizó el concepto. Y debo decir que para la gente con un temperamento alegre, extrovertido, bullanguero, etcétera, pues le llama más la atención lo que se puede sentir, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, etcétera. Y algunos que tienden más a la reflexión y que tienden más a un temperamento tranquilo, introvertido, nos vamos muchas veces más por las convicciones y conceptos, por la Biblia. El problema es que muchas veces nos radicalizamos, nos vamos a extremos. Algo que yo noto en la iglesia primitiva, que no era así. No era así. No se iba a un extremo a otro. Interesantemente, nunca había sucedido. Yo creo que una de las preguntas forzosas que se hicieron los apóstoles cuando Jesús se estaba despidiendo de ellos, les dijo tres cosas. La primera, ¿saben qué? Tenemos que separarnos, yo me tengo que ir, pero les voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo y estaremos así siempre por la eternidad. Fue la primera cosa que les dijo. La segunda cosa que les prometió fue, yo voy a estar con ustedes, de alguna manera. Pueden contar siempre conmigo y podrán siempre orar con esa convicción de que el Padre les va a escuchar porque el Padre les ama. Pero yo mismo voy a estar intercediendo por ustedes, así que pueden contar siempre con eso. Pueden contar que cada día que se despierten o cada noche que se duerman, pueden contar que yo estaré al pendiente de ustedes, les estaré ayudando, estaré dándoles fuerza a sus oraciones, estaré dándoles vigor espiritual, estaré ayudándoles cuando caen, estaré ayudándoles a levantarse, estaré inspirándoles en todo lo que hagan. Voy a estar con ustedes siempre. Y la tercera cosa que les dijo, ¿saben qué? Aunque han estudiado conmigo, aunque han vivido conmigo, aunque han visto mis milagros, señales y maravillas, algo estupendo les va a suceder. Así que no crean que lo saben todo, no crean que lo han visto todo, no crean que lo pueden todo, no se arranquen a hacer la tarea, más bien quédense en Jerusalén y oren, porque yo les voy a enviar otro consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ustedes van a recibir poder que va a vitalizar sus creencias, poder que va a vitalizar sus memorias, poder que les va a dar la gracia para ser no abogados de la fe, sino testigos de la fe. Un abogado es el que razona, piensa, defiende, argumenta y convence de la verdad. Un testigo es aquel que no solamente puede hacer eso, sino que vive la verdad. Estuvo allí presente, no la leyó en un libro, sino lo experimenta. Debe haber sido algo muy, muy especial
Jesús les dijo, no se pongan tristes. No se pongan tristes. Yo voy a orar y voy a decirle a mi Padre que envíe al Espíritu Santo sobre ustedes. Será otro como yo. Y creo que ellos deben haber pensado, ¿cómo será eso? ¿Qué se sentirá? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no nos arrancamos ya con lo que sabemos y con toda la experiencia que tuvimos bajo el Señor Jesucristo? Digo, ¿qué mejor maestro podríamos tener? Pero uno al otro nos diría, quedémonos. Es que Jesús dijo que era importante que nos quedáramos y que oráramos. ¿Cuánto tiempo habrá que orar? ¿Quién sabe? Tú ora y desea. Era algo totalmente nuevo para ellos. Porque si usted va a la palabra, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo obraba de cierta manera en el Antiguo Testamento, de cierta manera en el ministerio de Jesucristo y de una manera nueva a partir del libro de los Hechos, ¿no es cierto? De una manera nueva. Y Jesús estaba emocionado y les decía, anhélenlo, ansíenlo, espérenlo, órenlo, dependan de ello. Será el Espíritu Santo. Creo que en muchas iglesias como la nuestra lo hemos dado por sentado. Creo que en muchas iglesias como la nuestra lo hemos incluso minimizado al Espíritu Santo. Creo que en muchas iglesias como la nuestra hasta nos hemos burlado de aquellos que lo sobreenfatizan. Y no nos hemos dado cuenta que peligrosamente nos hemos ido al otro extremo y hemos tenido que depender de nuestros conceptos, de nuestros argumentos, de nuestras reflexiones, de nuestros programas, de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas. Y cuando estas terminan, estamos fundidos, estamos quemados. A mí mismo me ha pasado. Y de repente tengo que recordar cuando joven, 22 años, llorando atrás de un templo, en una escalera, cansado, hartado de un montón de cosas, y llorando, y cuando Dios vino a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Si tanto vas a estar chillando, vete a tu casa, pero si me vas a servir, sírveme con alegría, porque en ese entonces era una carga que se estaba amontonando sobre mi espalda, que me estaba doblegando, que me estaba haciendo tener diferentes reacciones. Y Dios tuvo que venir conmigo y decir, si me vas a servir, sírveme con alegría, y si no, márchate a tu casa y dedícate a cualquier otra cosa. Tú criticas a los futbolistas que se acalambran o que fingen una lesión diciendo qué privilegio a ellos pagarles por jugar, pagarles por hacer algo que les gusta y que lo harían gratis a pleno sol. Y Dios tuvo que recordarme aquello, decir, si tú no recibes un pago por hacer lo que te gusta, entonces vete a tu casa. Si no te gusta, y deja a mi iglesia. Y he tenido que recordar a través de los años, y he tenido que pensar al ver a algunos de ustedes, ¿será que nos hemos radicalizado y no estamos dándole el lugar que merece al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros conceptos, en nuestras oraciones? Y no estoy hablando necesariamente de cambios de fondo en la teología, sino estoy hablando de cambios en la práctica. En la práctica. Me encanta lo que sucedió en la iglesia primitiva, lo que sucedió vez tras vez. Ellos empezaron a conocer la obra del Espíritu Santo y ellos siempre empezaron a relacionar la obra del Espíritu Santo con la palabra inspirada por el Espíritu Santo. De tal manera que para ellos no era un conflicto entre cargarse hacia el Espíritu o cargarse hacia la Biblia, porque ellos tenían claramente que toda la Escritura está inspirada por Dios. Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que jamás estará peleado. El Espíritu jamás estará peleado con la Biblia. En nuestros días muchos teólogos han puesto el conflicto del Espíritu con la palabra. De tal manera que incluso algunos cristianos llegan al punto de decir, ay sí, todo lo tienes que encontrar en la Biblia, para todo un versículo, todo tienes que respaldar con la Biblia. ¿No te das cuenta que eso es de Dios? Y uno dice, ¿de veras es de Dios? El apóstol Pedro dijo,
hermanos, estos no están ebrios como ustedes suponen. Y da algunas razones prácticas. Apenas son las 9 de la mañana. No puede haber tantos que ya están tomados y que ya están a ese punto ebrio. Porque en las fiestas del Sabbat y en la fiesta que estaban celebrando, la de Pentecostés, la mayoría de ellos almorzaba hasta las 10 de la mañana. La otra de las cosas es que muchos de ellos, la gran mayoría de los judíos piadosos que asistían a la sinagoga o que asistían al templo, esperaban hasta que se hiciese el sacrificio, se presentaba el sacrificio y entonces ellos comían, y eso era a las 12 del mediodía. Entonces Pedro les dice, no pueden estar ebrios. Y la razón que los consideraban así no era que anduvieran haciendo heces o cayéndose, de ninguna manera. ¿Cuál era la razón por la que ellos estaban considerando que estaban tomados? Por la forma que estaban hablando, por el gozo, por la exuberancia, el éxtasis en que habían entrado y hablaban las maravillas de Dios. Aparte, y el público se dividía, algunos estaban maravillados, otros estaban atónitos y otros estaban con su sarcasmo, burlándose, ¿no es cierto? Pero los oían hablar en otras lenguas. Y no dice qué porcentaje perteneciese a cuál facción, pero simple y sencillamente nos dice eso. Pero el apóstol Pedro conecta aquello con la palabra de Dios. Esto es lo que dijo, ¿quién? El profeta Joel. Es decir, esto no está peleado con la Biblia, en ninguna manera. El Espíritu Santo inspira la palabra y el Espíritu Santo, cuando quiere obrar soberanamente en una iglesia, no se le olvida lo que escribió en el libro, no se le olvida lo que escribió en su palabra. No tiene Alzheimer o no dice, Chihuahua, lo que yo escribí en la Biblia alcanzaba para hasta el siglo XX o hasta el siglo I, pero ya llegamos al siglo XXI y ahora hay que hacer otras cosas. Así que aunque no estén en la Biblia, yo me las aviento porque soy Dios soberano. No. Y más adelante, usted vería el consejo apostólico, se recuerda en 1 Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, porque muchos espíritus se han soltado por el mundo. Y dice, sino probad. ¿Quiere ir conmigo? Porque me ve así como diciendo, ¿de veras eso dice la Biblia? Sí, 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Qué? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es ¿qué? El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ¿qué? Y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. En Tesalonicenses dice que está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien lo detiene. Y una de las cosas, volviendo a los extremos en que ha ido la iglesia, una de las cosas es que muchos grupos cristianos, muchas iglesias, casi cualquier cosa sobrenatural se la atribuyen al Espíritu Santo así sin meditar, sin reflexionar. Pero en el otro extremo están los que no esperan nada del Espíritu Santo, aunque lo vean escrito, aunque vean que es bíblico, simple y sencillamente se conformarán con la letra y dirán, yo así estoy bien, o así estamos bien. E incluso se pondrán a decir que cualquier cosa es del diablo. Prueba los espíritus si son de Dios. Ellos lo hicieron. Un día Pablo iba caminando
Y de repente una muchacha empezó a gritar de él y de sus acompañantes: estos son verdaderos siervos de Dios, que os anuncian la verdad, que os anuncian el evangelio. Y yo creo que Pablo, cuando la oyó, dijo: órale, publicidad gratis. Imagínese que usted va por la calle tocando puertas y de repente alguien pasa que es muy popular, que es muy conocida, le llaman Amira, la que lee las, o cuál mago se conoce usted, Mario, Walter Mercado, que diga Walter Mercado: este es un verdadero siervo de Dios que te anuncia la verdad, ábrele la puerta y dile bienvenido, porque así los astros te sonreirán. Uno diría: wow, publicidad gratis, ¿no? Pero de repente Pablo dijo: algo no cuadra. Y se voltea y se da cuenta que esa publicidad era del diablo. Hablaba la verdad. Pero se voltea y le reprende, y de repente la chava se queda sin su espíritu de adivinación. Era un espíritu de adivinación. ¿Cuántos espíritus de adivinación habrá en las iglesias? Que gente automáticamente: ha de ser Dios, porque Dios sí sabía lo que yo estaba pensando, o Dios sí sabía dónde me duele. Se dice: ¿no puede revelarlo? Sí puede revelarlo. Sí puede mostrarlo, pero también pudiera hacer otra cosa. Probad los espíritus. Ellos lo hicieron. Y lo vamos a ver más adelante, pero permítame regresar al pasaje que estamos viendo, en Hechos capítulo 2. El punto aquí es que ellos conectan las cosas, conectan la experiencia con la palabra. No entran en un conflicto raro, sino conectan las cosas. ¿Se fijó? Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto, ¿qué dice? Es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar el pasaje de Joel, que es Joel capítulo 2. ¿Quiere ir conmigo allá, por favor? Versículos 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hay algunas cosas interesantes aquí. Es que el mensaje está dirigido a la nación judía por el profeta Joel, y el mensaje de Hechos capítulo 2 también está siendo proclamado a la nación judía. Entonces les habla algo de lo que es el tiempo de Dios y el calendario de Dios. Y nosotros vemos la tremenda transformación. No tengo tiempo para meterme en eso, pero forzosamente tengo que llamar su atención a la transformación que ha sufrido Pedro, quien fuera cobarde, quien negara al Señor solo unos cuantos días atrás.
Hacía 53 días que él había dicho, no, yo no conozco a ese hombre, no sé quién sea Jesús. Le dicen, tu manera de hablar te delata, no, y empieza a alburear y a maldecir y a decir cuánta grosería se acordaba de sus tiempos antiguos, y entonces ya todos se asustaron, y dijeron, no, este no puede haber andado con Cristo, primero la boquita que tiene, tú eres de los nuestros, tú tranquilo. Pero Pedro jamás se sentiría tranquilo sabiendo que había traicionado a su Señor. Va y llora amargamente, de repente llega a la conclusión que no sirve para ser apóstol, sino que tiene que volver a ser pescador. Allá es donde el Señor lo va a rescatar, de allá es donde el Señor lo saca, y entonces antes de irse, después de manifestársele muchas veces, le dice, tienes que orar. Tú eres la pieza clave en la iglesia primitiva, eres la pieza clave en mi plan, pero no podrás hacerlo si no estás revestido por mi espíritu. Y a él y a los demás, vas a recibir poder, vas a recibir una autoridad espiritual, vas a recibir una gracia espiritual, vas a recibir un don muy especial, una gracia muy especial que va a venir a fortalecer todas las cosas en tu vida. Vas a tener valor, vas a tener coraje, vas a tener iniciativa, vas a tener mi gracia sobre tu vida, pero tienes que buscarlo. Y él empezó a buscarlo, y algunos de ustedes tienen que empezar a buscarlo. Porque cuando están con los inconversos son exactamente como ellos, ni más gozosos, ni más pacientes, ni más fe, ni más sabios, ni más discernimiento, ni más valientes, son exactamente miedosos como ellos. A veces nos inundan los mismos temores. Estamos tratando de atacar la depresión entre el pueblo de Dios, y estamos dándole cuestión de dieta, y estamos dándole cuestión de ejercicio para que abrace la verdad, pero también tenemos que venir al punto de decir, no será sin el Espíritu Santo que usted no venza la depresión. Usted puede tener el mejor ejercicio, la mejor dieta, la mejor forma de pensar, el mayor optimismo posible. Algunos lo tenían y aún así se fueron al infierno. Usted necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. No estoy hablando de que necesite recibirlo. Estoy hablando de que necesita que deje obrarlo, aunque algunos sí necesitan recibirlo al recibir a Cristo. Nosotros encontramos aquí en este pasaje, volviendo a Hechos capítulo 2, que él lo toma y él discierne por el Espíritu de Dios. Ha empezado una nueva etapa en la humanidad. Ha empezado una nueva gracia de Dios. Ha empezado el llamado nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y lo identifica como los días postreros. Ellos tenían en mente, tenían en su idea que Cristo vendría. Como no sabían el día ni la hora, ellos pensaban puede ser mañana, así que para ellos todo ese tiempo empezaron a marcar los días postreros. Tal vez más adelante hagamos una exégesis mejor de esos pasajes, pero me gustaría que pudiéramos llevarlos a un contexto devocional, a un contexto inspiracional. Ellos dicen, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ellos sabían, se ha cumplido, porque Jesús ha ascendido a los cielos, ha ascendido a su trono. Y más adelante los apóstoles explicarán a través de sus cartas que ahora Él había enviado al Espíritu Santo a obrar sobre la tierra. Interesantemente, la profecía de Joel tiene lo que es un cumplimiento parcial a partir de la etapa apostólica y en nuestros días, pero tendrá un cumplimiento final cuando Cristo venga, porque a eso se refiere el día del Señor grande y terrible. En Joel dice espantoso. Es el día del juicio de Dios, donde Cristo vendrá hasta la tierra, subyugará a las naciones y establecerá su reino precisamente en Jerusalén. Y todos en el reino milenial, todos absolutamente recibirán el Espíritu Santo de una forma que después comentaremos. Pero déjeme decir que empieza una nueva etapa, un nuevo tiempo en los tratos de Dios con el hombre. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro estaba hablando de esto, de
lo que había empezado en Pentecostés en la iglesia. Y déjeme decirle de paso, lo que ha caracterizado a las iglesias verdaderas a través de los tiempos. Lo que hace que la iglesia permanezca es precisamente esto: el derramamiento del Espíritu Santo, influyendo, obrando sobre toda carne. Usted dice, ¿sobre los inconversos también? Sí, sobre los inconversos también, de manera diferente. Sobre los cristianos también, sí, aunque de manera diferente. La Biblia nos habla de dos tipos de cristianos, ¿se recuerda? ¿Cuáles son unos, cuáles son otros? Los cristianos carnales y los cristianos espirituales. ¿De cuáles es usted? ¿De cuál soy yo? Algunos me ven y dicen, no sabía que había de dos. Pues el ideal de Dios es uno solo. Y te voy a decir esta mañana cuál es. Es el cristiano espiritual, el cristiano lleno del Espíritu Santo. El cristiano que se da cuenta que el tipo de vida a la que es llamado es una vida sobrenatural, que no puede ser en el poder de la carne. Es una vida de influencia donde dice, tus hijos y tus hijas van a predicar la palabra de Dios. No que serán predicadores, aunque sería mucha honra el que pudieran serlo. Alguien dígame amén, porque no sé a qué profesión quiere que se dedique su hijo. Tus hijos, tus hijas predicando, hablando de Dios, hablando las maravillas de Dios, hablando el evangelio de Dios. Amados, aunque sea con esa hambre, deberíamos irnos esta mañana. Señor, ¿de qué hablan mis hijos? Señor, ¿de qué platican mis hijas? ¿Cuál es su comentario? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su ilusión? Hace 2 semanas vi un mensaje en Facebook de una niña de la iglesia, así con parejas abrazándose en situaciones prácticamente eróticas, aunque con ropa, y dije, ¿qué llena la mente de esta niña? ¿Y cuál fue la oración de su madre cristiana? Y luego voy y pregunto, y la madre cristiana no está asistiendo a la misión. Y me digo, no me sorprendería que al rato salga embarazada. No me sorprendería en absoluto. Pero la Biblia dice que en los tiempos postreros Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. Nuestros jóvenes tendrían visiones de lo que pueda ser posible por el poder de Dios. Tendrían sueños de grandeza en el reino de Dios. No estarían pensando en casas o profesiones, sino estarían pensando en lo que sería posible hacer con el poder de Dios y en el nombre de Dios para su gloria antes de que Cristo venga. Los ancianos estarían soñando sueños, soñando cosas, ideando cosas y empujando a los jóvenes y adelantando. No sé con qué estamos soñando los ancianos, pero al menos esa hambre deberíamos llevarnos. Señor, no podemos ser una buena iglesia, no podemos presumir ser una iglesia bíblica si nuestros jóvenes están hablando basura, si nuestros jóvenes están viendo materialismo y nuestros ancianos simple y sencillamente están durmiendo en sus laureles y juzgando las nuevas cosas que Dios pudiera hacer. No se puede. Se inauguró una nueva era, se estableció un nuevo tiempo del Espíritu Santo moviéndose en las vidas, moviéndose en los corazones. Y la Biblia nos insiste de esto, que el Espíritu Santo tiene 7 ministerios. 2 son para el mundo incrédulo, 4 son para todos los creyentes y 1 es para el creyente que anda en verdadera comunión con Dios. El primer ministerio y lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo es lo que se llama un ministerio restrictivo. Un ministerio restrictivo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8,
Segunda Tesalonicenses 2, 6 al 8, la Biblia nos dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, está trabajando. Solo que hay al presente quien lo detiene, quien le ponga un freno en su conciencia, un freno en sus pensamientos, un freno en sus días, un freno en sus planes, un freno en su vida. Usted dice, pero la gente es muy mala. Podría ser más mala si Dios la dejara. Podría ser más mala si no hubiera un Espíritu Santo diciéndole al médico que decía la hermana Anita: lee ese libro, lee ese libro, lee ese libro, lee ese libro, acuérdate de esa abuela. ¿Cuántos jóvenes mandan por un tubo a sus propios padres? ¿No es cierto? ¿Qué le importa a un muchacho alcohólico y drogadicto lo que diga una abuela fanática? ¿Por qué tenerlo todas las noches? ¿Por qué tenerlo todas las noches presente si no es Dios poniéndole una restricción? Sé que hay gente mala en el mundo, pero podría ser peor si no hubiera luz, si no hubiera sal, si no hubiera la presencia de Dios poniéndole un límite. Levantando personas, a veces que ni cristianas son, para decir, no te pases. Para decir, hay valores. Para decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Para poner un freno. Para ponerle un freno al mismo diablo. Yo cuánto alabo a Dios. Yo sé que el diablo quisiera devorarnos, quisiera destruirnos, quisiera matarnos, pero Dios nos guarda. Dios nos defiende. Le pone un límite. Le pone un límite. Hay un ministerio restrictivo, hay un ministerio que tiene que ver, dicen en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, Juan 16, 8 al 11, que tiene que ver con convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo encontró? Juan 16, del 8 al 11, y cuando Él venga, ¿qué, mis hermanos? Convencerá al mundo de pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿De qué más? De juicio. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no crean en mí. De justicia. Por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo está trabajando entre los inconversos haciendo esto. Y en la medida que la luz de Dios le llegue, y en la medida que la palabra de Dios nos llegue, serán herramientas que Él pueda usar más. Por eso es que hay gente pecadora que no se siente feliz, que se siente culpable, que se siente miserable, porque el Espíritu de Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Como iglesia siempre nos movemos más lento que el Espíritu Santo. Como iglesia muchas veces llegamos tarde cuando el Espíritu Santo ha estado obrando en personas y ya les llegaron los testigos de Jehová. Y les dicen que es la verdad y ellos empiezan a abrazarla y algunos se desvían, otros no. Pero el Espíritu Santo está haciendo eso. Usted no tiene que hacerlo. Convenciendo al mundo de pecado porque no creen en Cristo. Usted puede hablar de Cristo y alguien puede decir, yo no creo en Cristo, no me importa que creas o no creas. Un ciego puede no creer en el sol porque no lo ve. Yo puedo decir no creo en el aire porque no lo veo. Pero eso no quita que exista. Usted suelte la palabra y deje al Espíritu Santo convencer de pecado. Deje al Espíritu Santo convencer de justicia. Cuando usted habla de la cruz de Cristo, alguien puede tomar la opinión que quiera, pero el Espíritu Santo tomará la verdad
para respaldar esa verdad, para empujar esa verdad, para convencer de esa verdad, y convencerá de juicio de que la persona está perdida. Usted no tiene que hacerle sentir a alguien que está perdido, tiene que decírselo, por supuesto. Pero el Espíritu Santo se lo hace sentir, y por eso muchos vienen a Jesús. Si no fuera por ello, amados, no podríamos simple y sencillamente tener fe, no podríamos simple y sencillamente tener arrepentimiento. El Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne para ponerles un freno, para convencerles de pecado, para convencerles de justicia, para convencerles de juicio, salud. Él está trabajando. Y si nosotros nos hacemos, como dijeron los apóstoles, no sé si se recuerda, nosotros somos testigos suyos y el Espíritu Santo también. No estamos solos, somos parte de un equipo, un poderoso equipo, donde soy yo como testigo, donde es la palabra como testigo, y donde es el Espíritu Santo comisionado por Jesucristo para traer a todos sus hijos a su reino. Cuando la persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo tiene 4 tareas, voy a ir rápido sobre ello. 4 tareas o 4 ministerios para obrar sobre los cristianos. Uno es el ministerio regenerador del Espíritu Santo. El ministerio regenerador del Espíritu Santo. Juan 3:6 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo. Se nace de nuevo por obra del Espíritu. La segunda cosa que tiene que hacer es morar en el creyente. Morar en el creyente. Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo lo habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. La Biblia dice que por cuanto somos hijos, Dios envió su Espíritu a nuestro corazón. Y lo dice a través de muchos pasajes. No solamente para regenerar, para morar en el creyente, pero para bautizar al creyente. Para bautizarlo con el Espíritu Santo. Es decir, introducirlo en el cuerpo de Cristo y hacer que Cristo sea muy real en la persona. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Todos. Y tomen nota que le dice eso a la congregación más carnal. Hay congregaciones carismáticas que dicen que para ser santos, para ser victoriosos, entonces hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amados, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos hace parte de la iglesia de Cristo y hace que Cristo sea real en nosotros. Nosotros somos sumergidos en Él, sumergidos en la vida de Cristo. Y tal vez no haya mayor evidencia que el apóstol le diga a los corintios, ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo, todos los creyentes fuimos bautizados por el Espíritu Santo. A veces se confunden los términos y las experiencias, pero ahí llegamos, nos bautiza, nos introduce en el cuerpo de Cristo y entra en nosotros, nos sella, que es el cuarto de los ministerios del Espíritu Santo en el creyente, nos sella cuando recibimos a Jesús, y ese sello es autentificar que somos propiedad de Dios. Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando oímos la palabra de verdad y cuando creímos en Él. Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Es la marca de propiedad. 4 cosas que hace el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo. Primero, nos hace nacer de nuevo. Segundo, nos habita. Tercero, nos introduce en el cuerpo de Cristo y nos pone una marca de propiedad de Dios, un sello de Dios de que le pertenecemos. Hasta ahí estamos como niños recién nacidos espiritualmente, con un mandamiento constante. Con un mandamiento constante. ¿Cuál es? Efesios 5:18. Y es el ministerio del Espíritu Santo que tiene solo para aquellos cristianos que están en buena relación con Él. Solo para aquellos cristianos que tienen hambre y sed de Él. Solo para aquellos que se van y dicen, debe haber algo más en Dios. Debe ser cierto que Él pueda usarme. Debe ser cierto que yo pueda orar por alguien y se alivie. Debe ser cierto. No pueden ser solo historias. Debe ser cierto, debe haber algo más. Debe haber algo que me haga superar mis estados de ánimo alterados. Debe haber algo que me haga fuerte en el dolor. Debe haber algo que me haga valiente cuando debería estar temblando.
Debe haber algo que me dé la capacidad de perdonar a quien no puedo perdonar. Debe haber algo o alguien, algún recurso, reserva en Dios, que me ayude a vencer la carne. Porque allí está en su palabra. Cualquier cristiano verdadero al leer la Biblia se da cuenta, me falta mucho. Algunos de nosotros vivimos como si no nos faltase nada, como si así estamos bien. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y tiene que ver con que Él nos controle, con que Él nos domine, con que Él nos influya. Como cuando alguien se embriaga. Alguien se embriaga y empieza a perder ciertas inhibiciones. Empieza a tener estados alterados de conciencia. A uno les da por reír y cantar y ser el amigo de todos. A otros les da por llorar y sacar a flote sus cosas. Otros hacen el ridículo. No son ellos mismos. Y cuando se les pasa, uno podría contarles y decir: oye, no creo que yo haya hecho eso. ¿A poco sí lo hiciste? Mira, tenemos un video aquí. Y tú dirás: ay, qué panchos hago estando tomado. La Biblia dice: no te embriagues con vino. Eso disuelve tus órganos internos, disuelve tu matrimonio, disuelve tu familia, echa a perder la sociedad, etcétera. No recurras a eso. Antes bien, deja que Dios te influya. Deja que el Espíritu Santo controle tus miedos. Deja que el Espíritu Santo modere tu temperamento. Deja que el Espíritu Santo te dé su poder, te dé su fuerza. Y amados, esto lo necesitamos todos los días. Las experiencias que los apóstoles tuvieron en el libro de los Hechos siempre dice que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos una vez, llenos otra vez, llenos otra vez, y siempre las manifestaciones eran en el carácter, en la vida. Las manifestaciones eran en el testimonio, las manifestaciones eran en vida de Dios fluyendo a través de ellos y bendición para los que le rodean. Forzosamente tú y yo, y a lo mejor alguien aquí está por un tiempo de sequía, donde no hay vida de Dios, donde no hay poder de Dios, donde no hay evidencia de Dios, donde probablemente tu carácter se está agriando. Necesitas entender que este tiempo se caracteriza por derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y no tienes que andar en tus propias fuerzas, no tienes que andar con tus propios recursos, no tienes que andar en tu propia sabiduría, no tienes que hablar con tus propios argumentos, no tienes que hacer todo eso. Sería como ir por la carretera queriendo llegar a nuestro destino empujando el coche en vez de subirnos y prenderlo. No desperdiciemos este tiempo y conectémoslo siempre con la palabra. Si el Espíritu Santo inspiró la palabra, por supuesto que nos puede dar eso, si tenemos hambre y sed de Él. Por supuesto que Él puede guiarnos a orar y puede guiarnos en todas las cosas que tengamos que pedirle al Señor y depender de Él para todas y cada una de las situaciones. Volvamos a Hechos capítulo 2 y vamos cerrando esto. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y más adelante habla de las señales que serían al final de los tiempos: prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y todo lo demás. Pero termina diciendo que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este es el mensaje que nos toca proclamar. Y ese es el respaldo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Póngase en pie, por favor. La iglesia conectaba sus experiencias con la Biblia y esperaba que la Biblia se cumpliera en sus experiencias. De alguna manera, ellos sabían que las promesas de Dios eran fieles y verdaderas, y de alguna manera andaban en ellas.
no se preocupaban por muchas otras cosas que usted y yo nos preocupamos, por argumentar, por razonar, por entender. Ellos tenían convicción de Dios, tenían certeza de Dios. Dijo Pedro al paralítico: no tengo oro ni tengo plata, pero hay algo que sí tengo, y lo que tengo te doy. Te doy mi promesa de que voy a orar por ti. A ver si Dios quiere aliviarte. Porque eso hacemos, usted y yo. Y no digo que a veces no tenga que decirse. Y no digo que a todos los paralíticos y cojos Dios los haya sanado. Pero a veces no se nos cruza por aquí que pudiera ser que Dios sí lo quiera. Y cuando se nos cruza decimos: no, ¿y qué tal si quedo en ridículo? ¿Qué tal si quedo mal? ¿Qué tal? No está tu credibilidad de por medio, está la fidelidad de Dios a su palabra de por medio. ¿No sueñas con algo más en tu cristianismo? No estoy hablando de estereotipos, no estoy hablando de ser como fulano, no, de ser el instrumento que Dios quiere que yo sea. Así como soy, pero usado por Dios. ¿Te falta algo en tu cristianismo? ¿O estás al full? Dirás: mi iglesia es la mejor, o le falta mucho a mi iglesia. Y no estoy hablando para que vayas y compares, estoy hablando para que clames a Dios. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Algo más no solamente nos dice el corazón, algo más nos dice tu palabra, hay algo más. Hasta aquí hemos llegado por tu gracia, pero hay muchísimo más, Señor. Planta esa hambre, esa sed en nuestros corazones. Planta esa hambre, esa expectativa que tuvieron los apóstoles. Ahora no tenemos que clavar porque vengas. Porque mores en nosotros o porque nos bautices. Ahora tenemos que clamar, Señor, por más de ti en nuestra vida manifestándose. Tu palabra dice que tú no das el espíritu por medida, nos has dado todo tu espíritu, pero lo más seguro es que no te damos todo nosotros. Y podemos hacerlo en esta oración, pero tendríamos que hacerlo cada noche al acostarnos, en cada sueño que tengamos, cada mañana al despertarnos, cada vez que vamos a nuestras labores o actividades. Tendríamos que ponernos a tus pies para pedirte: toma mi mente, toma mis oídos, toma mis ojos, toma mis labios, toma mis manos, toma todos mis órganos, Señor, toma mi sexualidad, toma mis pasos para que te honren. Señor, ayúdanos a saber que somos dependientes de ti, que la iglesia primitiva nunca fue lo que fue sin ti. No se aventuró con su teología, sus discipulados, no se aventuró con sus estructuras apostólicas, no se aventuró con nada absolutamente, aunque podían haber hecho mucho. Se quedaron a esperar a que los llenaras con tu Espíritu Santo. Dígale a Dios: yo necesito ser lleno con tu Espíritu Santo. Yo necesito ser controlado por tu Espíritu Santo. Yo necesito ser revitalizado por tu Espíritu Santo. Necesito nuevas fuerzas, la fuerza de tu Espíritu Santo. Señor, perdóname que te he ignorado. Perdóname que he dependido de otras cosas cuando te tengo a ti.
Quiero andar contigo en intimidad, Señor. Lléname de ti. Lléname de fe. Lléname de tu palabra. Lléname de discernimiento. Lléname de sueños en tu reino. Lléname de visión espiritual para tu gloria, de lo que es posible hacer si tú nos saturas con tu espíritu. Llénanos de anhelos nuevos, diferentes, y extiendo esto a las nuevas generaciones. Queremos ver eso, Señor, que nuestros hijos e hijas profeticen, que prediquen tu palabra, que hablen de ti, que testifiquen, que sean arrojados, que sean valientes. Gracias por los que han ido, por los que han salido, por los que lo hacen, Señor, pero tú dijiste que sería sobre toda carne. Tú dijiste que sería sobre todos nuestros hijos y todas nuestras hijas, sin excepción. Algunos ni siquiera te conocen, Señor, pero tú puedes traerlos. Tú no estás atado, Señor. Úsanos para tu gloria. Tú dijiste, Señor, que los ancianos estarían soñando sueños y emocionándose con cosas y planeando cosas y anhelando cosas y alentando cosas. Señor, haz que nuestra generación pueda hacer eso con las nuevas generaciones. Que los llevemos a la Biblia, pero que los llevemos a tu espíritu, porque los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y se caen, pero nosotros que hemos caído y levantado, que hemos probado ambos extremos del cristianismo, Señor, nosotros enséñanos a esperar en ti. Da esta bendición a tu iglesia, Señor. Que no seamos solamente gente atenida al libro y peleados con el Espíritu, sino, Señor, que seamos gente que adora a Dios, gente que confía en la inspiración del Espíritu Santo y de la palabra y que lo une en una sola experiencia. Ayúdanos en eso. Y, Señor, que esta semana podamos profundizar en ello, podamos buscar tu rostro y podamos renunciar a toda carnalidad, podamos renunciar a todo pecado, a toda muleta espiritual que hemos tomado para suplir la energía de Dios. Da a tu pueblo esta bendición, Señor, y que la luz de tu rostro ilumine su caminar, que el fruto del Espíritu sea abundante en ellos, Señor. A los caídos levántalos, a los desanimados, Señor, sé como un fuego que arde en sus corazones y tráelos a la comunión contigo. Fortalécenos y vivifícanos, Señor, y que podamos abrazar esos desafíos que tú nos has puesto delante a cada quien. Confiamos y esperamos en ti y te damos gracias, Señor, porque empezamos esta semana con bendición en tu casa. Bendito seas ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias.